Nosotros vamos a abordar el periodo que va desde 1816 a 1820. En primer lugar, vamos a retomar esta cuestión que vimos de la asamblea, en la cual se expulsa a los diputados de la banda oriental. Vamos a retomar la figura de Artigas y vamos a ver cuál era su proyecto. Porque su proyecto revolucionario iba más allá de esta cuestión política de decir que las provincias tenían que gobernar en igualdad, sino que él, además de esta idea que se llama confederación, proponía cambios sociales y cambios económicos, sobre todo para beneficiar a los sectores más humildes, a los sectores rurales, a los indígenas, a los negros, a los esclavos. Es por eso que se lo considera a él como uno de los más revolucionarios de la etapa. Artigas, debido a sus ideas, siempre va a chocar con Buenos Aires, porque Buenos Aires va a tener una posición que se llama centralista, es decir, quiere concentrar ella el poder. Es por eso que van a empezar a sucederse luchas entre Buenos Aires y la banda oriental. Pero el poder de Artigas y su influencia no va a quedar solamente allí, en la banda oriental, sino que se va a extender a otras provincias. Por ejemplo, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, parte de Córdoba, todo ese extenso territorio va a estar bajo la influencia de Artigas y va a ser la llamada, se va a conformar y se va a llamar Liga de los Pueblos Libres. Esta liga va a ser como la contracara de Buenos Aires. Ahora bien, nosotros vamos a continuar abordando este periodo y vamos a ver que nosotros la clase pasada vimos que se sucedieron distintos gobiernos. Primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, y ahora vamos a ver que va a surgir una nueva forma de gobierno. Esta forma de gobierno se va a llamar directorio. ¿Y por qué surge el directorio? ¿Y qué era el directorio? El directorio significaba una forma de gobierno en la cual el poder de gobierno iba a estar concentrado en una sola persona. Era un gobierno unipersonal. ¿Por qué se conforma un gobierno así entonces en esta época? Porque estamos en un momento de crisis. Pensemos, las luchas entre Buenos Aires y el litoral. A esto tenemos que sumarle que las batallas que se estaban desarrollando en la zona del Alto Perú, actual Bolivia, estaban demostrando una sucesión de fracasos. Esa pérdida de territorios en el norte a manos de los españoles que se estaban resistiendo es otro factor de crisis. Pero acá tenemos que sumar un factor internacional. ¿Este factor internacional cuál es? En España, Napoleón había sido vencido. Por lo tanto, el rey Fernando VII volvió al trono. Imagínense lo que habrá representado enterarse que Fernando VII, el rey de España, volvía al trono. Y no solo volvía al trono, sino que pretendía recuperar todos estos territorios para que vuelvan a formar parte de su imperio. Imagínense nosotros en plena revolución y en plena lucha por la independencia, es cuando el rey vuelve a esa posición, vuelve al trono. Por supuesto que esto generó una total desesperación. Ante esta situación de crisis se decide conformar un directorio, es decir, concentrar el gobierno, como les decía, en una persona. Se pensaba que concentrando el poder en una sola persona se iba a poder construir un gobierno más fuerte, más sólido, para enfrentar esta situación. Por otra parte, por ejemplo, San Martín lo que decía era que era el momento para declarar la independencia. Este era el momento oportuno para de una vez por todas obtener la libertad y la independencia, ¿no? Es por eso que se convoca un congreso, que es el Congreso de Tucumán, que se va a realizar en 1816, donde se convoca a las provincias a participar. Pero ojo, nosotros dijimos que las provincias bajo la influencia de Artigas no estaban de acuerdo con el proyecto de Buenos Aires. Entonces, esas provincias no van a participar. Si nosotros miramos
cuáles son las provincias que participan del llamado Congreso de Tucumán, vamos a ver que no son muchas. El mapa nos va a decir eso, que es un error decir la Argentina dictó su independencia en 1816. Primero porque no existía la Argentina como tal. Y por otro lado porque son muy pocas las provincias las que participan, ¿sí?, de esta declaración de independencia que se va a dar en 1816. ¿Qué representa la independencia? Romper el vínculo con España y con otras potencias que se plantea allí que quieran dominarnos, ¿sí? Se rompe el vínculo político. Como vemos en el Congreso de Tucumán, se declara la independencia, pero también la idea era definir, bueno, a ver qué forma de gobierno vamos a adoptar de ahora en más. ¿Vamos a ser centralistas? ¿Vamos a ser federales? ¿Cuál va a ser el proyecto? ¿Vamos a hacer una república? ¿Vamos a hacer una monarquía? Bueno, en ese congreso se ponen en juego distintas propuestas. Vamos a ver que no se logra un acuerdo, por lo tanto, el dictado de una constitución va a demorar. Fíjense que a lo largo de todos los periodos que vemos, siempre hay distintas posturas. Y la famosa grieta política en nuestro país no es de ahora, es histórica, ¿sí? Bueno, una vez que se logra la independencia, San Martín era lo que estaba esperando. ¿Por qué? Porque a partir de ahora se van a desarrollar las llamadas guerras continentales. San Martín tiene un plan continental de lograr la independencia absoluta de los territorios de América. Y no lo piensa él solo, lo piensa con otro general llamado Simón Bolívar. Seguramente ustedes lo habrán oído nombrar. ¿Cuál era el plan? San Martín iba a avanzar por el sur y Bolívar iba a avanzar por el norte. Entonces, iban a ir luchando de manera conjunta para vencer a los españoles. Estas luchas van a culminar en 1825 con la derrota total de los ejércitos españoles. Y de esa manera se consigue la independencia, se termina de consolidar la independencia de estos territorios americanos. Algo que tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de estos grandes líderes, como San Martín, como Bolívar, no queremos decir que lucharon solos, sino que muchos grupos sociales participan con ellos, sobre todo las clases bajas. Las clases bajas en este periodo se van a notar una participación fundamental en los ejércitos. Gauchos, negros, esclavos van a tener un rol fundamental. Por ejemplo, los esclavos se les prometía la libertad a cambio de participar en las guerras. Muchos no la conseguían porque morían. Pero es importante tener en cuenta que la independencia no significó que se construya una sociedad igualitaria. Las diferencias sociales siguieron existiendo. Por último, para encontrar que vamos a retomar esta idea de las luchas entre el centralismo y el federalismo. ¿Por qué? Porque ese congreso que estaba en Tucumán se va a trasladar a Buenos Aires. Y en Buenos Aires va a dictar una constitución, por fin, una constitución. Pero esta constitución va a ser centralista, es decir, va a defender la postura de Buenos Aires. Por lo tanto, las provincias la van a rechazar. Este rechazo se manifiesta en una batalla que se va a dar, que es la batalla de Cepeda de 1820, en el cual el interior se enfrenta a Buenos Aires. Buenos Aires es derrotado. De esa manera, el gobierno, el llamado directorio que nombramos hoy, va a caer. Nos quedamos sin autoridad de gobierno, ¿sí? Esto va a cerrar una etapa que, como vimos, está caracterizada por guerras, por luchas, por distintas posturas, por una militarización de la sociedad, porque la violencia va a ser algo común. Y tenemos que tener en cuenta esto, lo que les decía, los distintos proyectos políticos, ¿sí? Pero también proyectos económicos, porque Buenos Aires va a tener una mirada sobre la economía distinta a la del interior. Por ejemplo, Buenos Aires está a favor del libre cambio. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del monopolio comercial? Ese monopolio comercial que viene
que habían establecido los españoles, en el cual se podía comerciar solo con ellos, ahora cayó. Y ahora lo que se instauró es el libre comercio. El libre comercio lo que hacía era permitir el ingreso de productos extranjeros. Productos extranjeros muy baratos, importados, productos ingleses, que competían con los del interior. Eran mucho más baratos. Entonces el interior se va a empezar a preocupar y decir, no, nosotros necesitamos protegernos, necesitamos una política que se llama proteccionista. Entonces, tanto en la política como en la economía, el interior y Buenos Aires van a tener distintas posturas. Bueno, espero que les sirva este video para poder guiarse con la lectura y después realizar las actividades. Les mando un beso grande y espero que anden bien.